Bienvenidos a Desafío. Para dar seguimiento a lo que tiene que ver con el contexto en el que se da la llamada Ley de Arizona, hoy nos acompaña el doctor Luis E. Gómez, coordinador del Observatorio Político y Social de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Doctor en Sociología e Historia por la Sorbona de París, ¿verdad? Así es. Doctor, se ha hablado mucho en torno a esta Ley Arizona sobre el fenómeno migratorio en general. ¿Qué ocurre con las familias de quienes migran hacia los Estados Unidos? Un fenómeno cada vez más creciente en nuestro país. Bueno, yo creo que tenemos transformaciones interesantes. En primer lugar, efectivamente, hay un proceso de feminización del campo mexicano. Hay ahora una gran cantidad de mujeres que se ocupan de las labores en el campo, al mismo tiempo que mantienen la crianza de los hijos. Pero también es verdad que hay un proceso de feminización de la migración misma. Por cada 5.5 hombres hay 4.5 mujeres que se están yendo. Eso significa que el fenómeno de la migración ya no es solamente exclusivamente masculino, sino que las mujeres también están yéndose. Y esto en una gran medida obedece también a que el perfil de migrantes está cambiando. Cada vez encontramos más migrantes que tienen estudios, por lo menos de preparatoria, e inclusive profesionales que están emigrando, y ahí una parte importante son mujeres. ¿Qué pasa cuando se va no solamente el jefe de familia, sino también la mamá y la familia pues se queda sola, los hijos, etcétera? ¿Qué ocurre ahí? Por lo general no se van en conjunto hombre y mujer, sino es un proceso largo en el cual primero se va el hombre, genera condiciones de habitabilidad, y posteriormente se va la mujer o se van los hijos y se integra la familia finalmente del otro lado. No es una cosa abrupta, sino que es una cosa que va pasando con el tiempo. Pero también es cierto que, por ejemplo, en comunidades de Hidalgo o de Oaxaca o de Puebla, de pronto, cuando ya la pareja se dio este proceso que usted comenta, la familia se queda al cuidado, los niños al cuidado de los abuelos, de los tíos, etcétera. ¿Hay un impacto en el núcleo familiar por ello? Por supuesto, sí es verdad que los hijos pueden quedarse o con tíos o con abuelos, y pues esto modifica necesariamente la situación familiar. Dependen también, evidentemente, de los envíos económicos para el mantenimiento de estas nuevas formas de familia que, bueno, en México son muy conocidas, son la familia extensa, que pues llega a tener un cierto éxito en su funcionamiento. Por supuesto, también la ausencia de las autoridades paterna y materna también pueden generar algún tipo de individuo que requiere alguna orientación para desenvolverse en la sociedad. Bien. ¿Qué pasa con estos padres que se fueron a los Estados Unidos culturalmente hablando? ¿Pierden su identidad? ¿Están creando en los Estados Unidos una neocultura? Y viceversa, porque finalmente con los envíos que ellos mandan, valga la redundancia, hacia México, construyen casas en comunidades indígenas tipo Estados Unidos. Les mandan hasta fotos y les dicen, así quiero mi casa. Yo creo que suceden varias cosas importantes. En primer lugar, efectivamente hay una modificación en el concepto de la identidad para adherir a una idea de identificación. Por eso vemos el fenómeno de los cholos. Los cholos, a su vez, se han venido identificando en cierta medida con la vestimenta y con las costumbres afroamericanas. Entonces vemos al individuo que ya no usa el pantalón largo, sino lo usa a la rodilla, usan unas camisetotas, se cortan el pelo a rape, utilizan tatuajes, probablemente perforaciones, y lo interesante aquí es que esta gente está regresando a México. Sí. Y encontramos que, por ejemplo, en el oriente de la ciudad, hacia el Estado de México, hay un proceso de cholificación. Cierto. Entonces hay culturas que se fusionan, que cambian, que adhieren a identificaciones
y que están evidentemente afectando la socialidad en México. En ambos lados. En ambos ¿no? lados. Ajá, porque muchos intelectuales, algunos escritores han visto hacia futuro y aseguran, y yo le pregunto aquí, si el fenómeno de la migración ha crecido, aseguran que habrá un proceso de transculturización a favor de México en aquella parte de los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted? Yo creo que es en los dos sentidos, que igual como se adquieren ciertos valores y ciertos comportamientos y ciertos hábitos allá, estos están también siendo trasladados a México y México de alguna manera también empieza a naturalizar estos comportamientos. De la misma manera, uno no puede ir, por ejemplo, en California a un restaurante y no encontrar en el menú ya comida mexicana integrada en el consumo de todos los días. Por ejemplo, en lugar de pedir una salsa pico de gallo, pide uno una salsa fresca, así dicen ellos, pero es exactamente la misma, está integrada. Entonces, hay una combinación de comportamientos y de valores que poco a poco se van integrando de los dos lados. Bien, y finalmente, doctor, en el caso de este fenómeno de transculturización, sí quisiera insistir, ¿va a crecer o va a seguir este fenómeno migratorio? No quisiera ser contundente de decir bueno o malo, pero ¿en qué momento debe el gobierno mexicano decir o frenar, o si debería frenar este proceso de migración hacia los Estados Unidos? Bueno, particularmente por el tipo de gobierno que tenemos, difícilmente va a haber cambios. No hay absolutamente ninguna idea de desarrollo interno que posibilite la absorción de la fuerza de trabajo que tenemos. Son aproximadamente 12,5 millones de mexicanos en Estados Unidos que no tienen papeles, más aproximadamente 18 millones más que hacen cerca de 30 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Hay cerca de 40 millones de mexicanos, de latinos en Estados Unidos. Eso significa que inclusive electoralmente la importancia del voto de los mexicanos allá en las elecciones norteamericanas va a crecer. Y esto es precisamente quizás de lo que tienen un poco de temor, que la influencia crezca y que las elecciones tengan un cierto sesgo que esté pidiendo la consideración de las demandas culturales y económicas de la población mexicana en los Estados Unidos. Es un fenómeno de fondo y esa es una de las aristas apenas de la ley Arizona, ¿no? Que además se conjuga con situaciones electorales, pero es cierto por el número de mexicanos en Estados Unidos que hacia allá vamos y que no se ve si el fenómeno va a parar, como usted No, yo creo que el fenómeno no va a parar por lo menos en 10 años más, a menos que tengamos una serie de planteamientos de desarrollo autónomo, fundamentalmente en el campo de las nuevas tecnologías, y donde estos desarrollos generen polos en diversos puntos del país que atraigan de nuevo el trabajo y permitan frenar la migración. Pero esto no está en el horizonte inmediato. No se ve, lamentablemente. Doctor Luis Gómez, coordinador del Observatorio Político y Social de la UNAM, le agradecemos mucho su participación en Desafío. Encantado, muchas gracias por su invitación.